Eso quería comprobar, que la hubiesen visto. La clase la hice desde mi casa. Si ahora ocurre algo similar, y para siempre, siempre voy a aplicar lo mismo. No van a quedar desamparados y voy a hacer la clase de nuevo desde la casa. ¿Ya? Ya. Ahí veamos cuál es la mejor señal. Ahí vamos con esta. De por esa foto, ¿cierto? Me aprieta, ¿cierto? Me aprieta la banda presidencial. Uf, empezó el problema ya. Ya, me avisan. Ah, estaba mejor la anterior, ya, de acuerdo. Súper, me cambio. Me cambio. Ya, ahí. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Cómo está saliendo? Ya, perfecto. Si tengo problemas, me avisan. Soy experto en hacer este tipo de cosas. Ya. Vamos. Entonces estamos hablando de la banda presidencial que le aprieta, ¿cierto?, a un Pato Edwin, porque sí, transitemos a la democracia, pero al alero siempre del general Pinochet, porque recuerde que él no se va para la casa, recuerde que él sigue siendo comandante en jefe del ejército, por lo tanto, siempre lo estaba controlando. A tal punto, solamente voy a mostrar eso, a tal punto que recuerden que ocurre primero el caso de el ejercicio de enlace. ¿Se acuerdan cuando el general Pinochet le entrega los cheques al hijo? Que vimos ese caso de los Pinocheques. Ya dice, oye, investiguemos esto. Nos dimos la moneda con militares. ¿Se acuerdan de esos casos? Por lo tanto, la democracia sí, pero siempre fue pactada, fue tratada, ¿cierto? Fue al alero del ejército. ¿Bien? Y otra cosa que tienen que recordar mucho de aquí para la prueba es la búsqueda de justicia, ¿cierto? A través de esa informe Vales, informe Rettig, que se les va a preguntar en la prueba, donde se buscaba obtener justicia para quienes habían sido víctimas de violaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Eso no se lo olvide, por favor, para la prueba. ¿Ya? Ahora vamos a levantar la otra clase, que es la de hoy día, que es un poco extraña quizás para ustedes, y antes de eso voy a decirles las 4 reglas de la sala de clase, que algunos se lo olvidan. El teléfono guardado, no arriba de la mesa, porque voy llegando aquí, se cayó el teléfono, los audífonos guardados, yo no quiero el teléfono, nunca en la vida quiero el teléfono. Porque quiero que las personas entiendan con palabras. El teléfono guardado, el audífono guardado, no hay salón de belleza ni sala de clase, y la clase termina cuando yo digo. Vamos. ¿Por qué digo que esta clase puede ser un poco rara? Porque es una gran... Oiga, pero profe, ¿en serio? Sí, es una gran aproximación a cómo es una clase en la U. La clase que traigo hoy día. ¿Ya? Es como una clase de historia del tiempo presente en la U. Por eso les puede parecer un poco extraña. Pero hay que abordarla de esta manera para que maduren, porque es una de las últimas clases y porque espero que les guste, porque trae elementos bastante atractivos. ¿Bien? ¿Qué es la historiografía? ¿Qué es una visión historiográfica? ¿Qué es un autor? Porque hay diferentes visiones. Miren, yo le pregunto a alguien aquí, proceso que ustedes ya vivieron, eran chiquititos, semi chiquititos, pero lo vivieron, y yo les pregunto a ustedes su propia versión acerca del estallido social, y yo les aseguro que tendría 11 visiones historiográficas diferentes, porque cada uno de ustedes vivió el mismo proceso, pero de diferente manera. Y si yo me entrevistara con ustedes y le hiciera las mismas preguntas en una entrevista, todos tendrían respuestas similares, pero no iguales. Incluso algunos tendrían posiciones radicalmente opuestas. Lo mismo ocurre con visiones acerca del quiebre de la democracia, dependiendo del autor al que yo le pregunto, en realidad al que leo, va a tener diferentes versiones acerca de un mismo hecho.
de un mismo hecho, pero diferentes versiones. Visiones sobre el quiebre de la democracia, es lo que vamos a ver hoy día y las vamos a analizar en alguna medida en los 50 minutos que nos quedan. Miren, esto es medieval, esto ustedes lo vieron en séptimo básico, ¿se acuerdan? Ese sacerdote que les contaron que en medieval dedicaba su vida a escribir, ¿se acuerdan? Y solo escribía, escribía, y escribía, y escribía, escribía. Eso es la historiografía. Grafía, escribir, ¿cierto? La escritura de la historia. Por lo tanto, Zulín escribe una forma, su visión, lo que ella vio, ¿ya? O lo que ella le contaron, o lo que ella escuchó. ¿Quién aquí no ha contado, no ha escuchado una copucha y luego la ha deformado con el tiempo? ¿Quién no? ¿Quién nunca la ha pasado? Y que finalmente el cagüín no era el que era, y resulta que Pepita no andaba con Pepito. Sí, que son cosas de la vida diaria. Sucede de manera similar en la historia, ¿ya? Todo depende del autor que consultemos. Por lo tanto, miren, la visión historiográfica, ¿ya? Es una perspectiva, muestra una perspectiva de tantas que puede haber. ¿Sí? ¿Cuánto hay escrito sobre este tema? Y cada autor tiene una visión diferente, tiene su propia perspectiva, y como un historiador, investigó, la escribe. Oye, voy a leer a este autor, mira, dice esto, ahora voy a leer este otro, oye, dice esto otro. No fueron 3.000 muertos, fueron 2.000. Y no hubo detenidos allá, hubo detenidos más acá. Y a Pepito no lo mataron, Pepito se suicidó. Diferentes perspectivas historiográficas, pero acerca siempre de un mismo tema. ¿Ya está? Listo. Aquí viene lo raro de la clase. ¿Cómo lo vamos a analizar? Resulta que hasta antes de este año, 1929, ahí está, sí, profe, se hacía historia, pero la historia era esta, la biografía del presidente, la historia de la batalla, la historia de la guerra, la historia política. Era bastante fome, dirían ustedes, bastante aburrida. Pero no se le preguntaba a don Pepito ni a doña Juanita, no se hacía historia social, no se hacía historia de las mentalidades, solo política. La biografía es historia de antes, ¿ya? Y resulta que a estos caballeros, Lucian Febvre y Marc Bloch, no lo voy a preguntar en la prueba, por supuesto, Lucian Febvre y Marc Bloch, se le ocurre crear algo que se llama Escuela de los Anales en Francia. Y él dice, no, ellos dicen, no, no hay que hacer historia solamente de la política, sino que una historia social. Y crea esta escuela, una nueva forma de escribir la historia. ¿Bien? Ya. ¿Por qué introduzco a esto? Porque posteriormente, ahí está ese caballero, estos son los primeros. Marc Bloch murió fusilado en la Segunda Guerra Mundial. Él pertenecía a la resistencia francesa, lo fusilaron los alemanes. Segunda generación de Escuela de los Anales. Ese caballero es. Este es que me interesa. Es Fernand Braudel. ¿Por qué me interesa ese caballero? Porque este caballero es la segunda generación de Escuela de los Anales. Y él dice, mira la historia qué interesante, la vamos a dividir. Nadie se había ocurrido esto, ¿no? En un periodo de larga duración, mediana duración y corta duración. A la larga duración le vamos a llamar así. Larga duración, 200 años. Procesos de ahí hacia arriba. A la media duración le vamos a colocar coyuntura. La abuelita decía, me duelen las coyunturas. ¿Sí o no? Son los procesos que unen grandes procesos. Por eso él le puso coyuntura a la media duración. Y la corta duración, el acontecimiento. El día que el avión chocó con las Torres Gemelas. El acontecimiento. Ese día. Cortísima duración. 1, 2 días. ¿Ya? Dividió la historia de esta manera. Y de esta manera lo vamos a estudiar nosotros. El quiebre de la democracia lo vamos a estudiar de esta manera para verificar qué tipo de visiones existen acerca de un mismo tema. Por ejemplo, vamos a partir así. La larga duración, ¿cierto? Es larga duración de tiempo, pueden ser 200 años. ¿A quién aquí inmediatamente se le ocurre un proceso en la historia de la humanidad de unos 200 años? ¿A quién se le ocurre un proceso de larga duración? Cualquiera, absolutamente cualquiera. Profe, este proceso yo sé que dura unos 200 años, Zulín ya lo está pensando. A mí se me ocurre uno. ¿Cuál? Bueno, la Primera Guerra Mundial duró 4 años. Yo les soplo uno.
la revolución industrial, ¿sí o no? 200 años aproximadamente, ahí está, ¿ya? Donde dentro de ese mismo proceso de larga duración existen coyunturas de mediana duración y una serie de acontecimientos de cortísima duración, que duraron el día. El día que Santiago Watts dijo, uy, la máquina de vapor sirve, acontecimiento, ¿cierto? Invención de la máquina de vapor. Ya está. El día que corrió el primer tren, acontecimiento. El proceso que llevó a inventar el tren, mediana duración. El proceso gigante, revolución industrial, larga duración, como lo podemos ver acá. ¿Ya? Desde que somos chiquititos, ¿alguien sabe qué está pasando ahí? Hay los que están con la mirada perdida en el espacio, en el horizonte, el infinito y más allá. Fuerte, como el profesor. Junta queremos, 1810. Se acabó esta cuestión, no queremos más un rey, no queremos ser más colonia española. Junta queremos, sí, vamos a jurar lealtad, pero lealtad aparente, porque nos queremos independizar. Y así comienza el Estado-Nación chileno, ¿no? Sí. Miren, en 1810, profe, ¿por qué está haciendo esto? Yo les pregunto, ¿podríamos ir a buscar las causas de lo que pasó en 1973? ¿Podríamos ir a buscarlas en 1810? ¿Saben qué? Sí. Porque ¿de qué clase económica eran los que se juntaron acá? ¿Y qué pretendían? ¿Le preguntaron a alguien? ¿Le preguntaron a doña Juanita que cultivaba tomates de Colchagua al interior? ¿Le preguntaron qué tipo de Estado quería? No. ¿Le preguntaron a los mapuches, a los coya? ¿Le preguntaron a los atac? Y seguimos. Y ahí comenzamos. Esto es solo el comienzo de la larga duración. 1810 parte todo, comienza el Estado-Nación chileno. Abrazo Maipú, se consolida la independencia, ¿cierto? Fusilamiento Diego Portal. O sea, las cosas raras que trae usted. Comienza la República Conservadora. Ideólogo de la Constitución de 1833. ¿A quién le preguntaron qué tipo de Constitución querían? ¿A quién le preguntaron? En 1833, ¿a quién le preguntaron qué tipo de Constitución querían? ¿A quién le preguntaron? A nadie. A nadie. Entonces, puedo preguntar, ¿podemos ir a buscar las causas allá atrás? Sí, Jordana me cuenta y no había visto, hay múltiples versiones de cada historia. Por supuesto, Jordana. A nadie le preguntaron y comienza una república. El nombre lo dice, conservadora. A imagen y semejanza de los conservadores o pelucones, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los pelucones y los pipiolos? Yo creo que a les suena. Ya. Pasaron múltiples procesos entre medio. Coyuntura, ¿cierto? Guerra del Pacífico. Ahí está pegándole el Huáscar un manso espolonazo a la Esmeralda, ¿cierto? Y ahí Fran está saltando la borda. Tenemos la Guerra Civil de 1891. Termina la República Liberal. Comienza la República Parlamentaria. Y otro proceso más. De mediana duración, la República Parlamentaria. Aquí comenzamos este año. ¿Se acuerdan que este año lo comenzamos aquí? Y ahí está Cielito Lindo con el caballo. No me digan que no recuerdan quiénes son. ¿Recuerdan quiénes son? Cielito Lindo, el caballo. ¿Cuántas veces hablamos del caballo en clase? Y de Cielito Lindo. Arturo Alessandri, presidente de Chile. Carlos Ibáñez del Campo. ¿Se acuerdan cuando Carlos Ibáñez del Campo le dice al presidente, presidente, vuelva, y juntos redactamos una nueva constitución? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? ¿Cierto que sí? Ya. Y Cielito Lindo vuelve y redactan una nueva constitución, la de 1925. ¿A quién le preguntaron qué tipo de Estado querían? A nadie. Ni a los coyas, ni a los mapuches, ni a los atacameños, ni a los selmas, que ya se habían extinguido, ni le preguntaron a la Canufe, ni a Loona, ni a la doña Juanita, ni a don Pepito, a nadie. Otra vez a nadie. Por tanto, les pregunto, proceso de larga duración, ¿podemos ir a preguntar allá atrás, 200 años, las causas de lo que pasó en 1973? Pareciera que cada vez más nos acercamos a que sí, si estudiamos proceso de larga duración. ¿Ya? Por eso estamos explicando esto. ¿Ese caballero quién es? ¿Y qué está haciendo ahí? Si lo vimos ayer.
General Pinochet firmando la Constitución de 1980 en dictadura. ¿A quién le preguntaron qué tipo de Estado querían? A nadie. Otra vez a nadie. Otra vez a nadie. Y en esto estamos hoy, en un nuevo proceso constitucional. Por lo tanto, miren, recorrimos rápidamente 211 años de historia, donde quizás lo que ocurrió en 1973 podríamos ir a buscarlo acá, a 1810. ¿Ya? Esto sería de muy largo análisis, pero sería posible mediante un proceso de larga duración. Vamos llegando a esto que está acá, a la historia del tiempo presente. ¿Ustedes tienen a sus abuelitos vivos? ¿Alguien le ha preguntado, siquiera una pregunta a un abuelo sobre el contenido que ha pasado el profesor acerca de la dictadura? ¿Sí? Cuéntenme. En esos tiempos a él no le costaba mucho opinar, así que me pregunté cómo hablando de esa historia. Y tiene hartas opiniones que no pudo decir en ese tiempo. Exactamente. Y ahí como que se empieza a desahogar y todo el mundo está hablando. Exprímalo mientras pueda. Decía que encontraba muy injusto a estas cosas. Y él tiene muchas cosas en que en esos tiempos tuvo que ir a hacer el servicio militar. Oh. Y justamente le tocó, cuando mataron a su pareja Víctor Jara, ¿Sí? el señor que me parece que fue el último arquitecto, ¿Sí? le hizo como clase, algo así se puede decir, y él estaba con su prima y contaba que, no sé, como que sentía miedo cuando estaba con él, ya que también le pegó por tanto siempre. O sea, terrible la experiencia que vivió, Sí, como para no contarla. entonces sintió miedo, como quedó traumado con el servicio militar, y cada vez que aún tengo miedo de tocar ir, intenta... O sea, que no lo haga. Sí, habla con ellos y intenta cosas para que no lo vean. Entiendo, lo vivió de cerca eso. Miren, acá una compañera me está dando un testimonio. Digo testimonio porque la palabra está ahí. Yo la estoy entrevistando. Miren lo que está pasando justo lo que dice ahí. Su abuelito, miren lo que está pasando. Una compañera me dice que habló con su abuelito acerca del tema de la fractura que hubo en Chile que la democracia. Y miren el ejercicio que hizo ella sin saber. Buscó un actor presencial. Su abuelito, que es más presencial, ¿cierto? Usted lo entrevistó y su abuelito le entregó un testimonio, ¿cierto? Ahora, les pregunto, esa gente está viva, ¿cierto? Está viva. Pero quisiéramos preguntarle a alguien acerca de, oye, ¿cómo fue el combate naval de Iquique? ¿Podemos preguntarle a alguien? Todos se murieron. ¿Y qué tenemos que hacer? Leer. Y ahí leemos la perspectiva de cada autor. En cambio, de esta forma, tenemos un actor presencial. Ya, un actor presencial. Ahora aquí están las 3 grados y las 3 diferencias. Yo lo vi, yo lo escuché, me lo contaron. Yo lo vi, su abuelito, ¿cierto? Él le va a decir, yo lo vi. Yo lo escuché. Alguien podría haber ido pasando por fuera del Estadio Nacional y escuchó los gritos. ¿Sí? Yo lo escuché. Y usted es la que nos va a decir a todos, profe, a mí me lo contaron. ¿Ya? Ya. ¿Cuál de esos 3 frases tiene más credibilidad? Yo lo vi. Compañera, si aquí entra la directora, a mí me echan del colegio. Entonces, si se va a venir a dormir, quédese en la casa y se toma un cafecito, quiere salir a mojarse, ya, listo. Yo lo vi. Y a partir de todo esto, a pesar del que yo lo vi tiene más validez, se crea una memoria histórica. Porque ahora usted tiene una memoria histórica, ¿cierto? Pero la versión de quién? De su abuelo. No otra. Y luego la va a complementar con lectura. Pero la primera versión que tiene es la que le dio su abuelo. Y con eso ella crea una memoria histórica. Y crea una verdad histórica que ella la cree. Y quizás se la va a contar a todos ustedes. Y ustedes van a decir, me lo contaron. ¿Quién se lo contó? La compañera. ¿Y qué verdad les contó? La de ella. La que ella creó. Incluso la que ella inventó. ¿Nunca han jugado al teléfono? Cuando se juntan los niñitos y se van pasando el secreto así. Y se espera que llegue la misma información al final. Normalmente, ¿qué llega?
una información totalmente distorsionada, ¿no? Hasta yo jugué a eso, no me digan que no. ¿Ya? Por lo tanto, ella construye su verdad histórica y a veces nace el mito, porque la compañera dice, sí, y vino un tanque y le pasó a 100 personas por encima del tanque y nunca ocurrió. Pero a usted le contaron eso y lo creyó y lo retransmite y ahora todos ustedes le creen a ella la verdad histórica que surge aparte del relato de la compañera. Relatos como este. ¿Saben de lo que estoy hablando cuando muestro esto, cierto? ¿Alguien me lo puede explicar? No me digan que no saben, por favor, tercero medio. Todos chilenos. ¿De qué estamos hablando con esto cuando muestro esto? Esta es la arenga de Prat. ¿Ya? Algo que cualquier chileno lo conoce. ¿Ya? De memoria. Da lo mismo. Viene el Huáscar, acá está la Esmeralda, está a punto de empezar el combate, parten los primeros cañonazos. Prat junta toda la tripulación en la cubierta y les grita esto. A punto de iniciar la batalla, yo les pregunto a ustedes, ¿quién estaba anotando? ¿Quién estaba anotando lo que decía Prat? ¡Nadie! Y si alguien lo estaba anotando, oye, qué interesante, dice el comandante, muchachos, la contienda es desigual, nunca se cerraba la bandera ante el enemigo. ¡Viva Chile! Se va a iniciar un combate, una batalla, se guarda el papelito en el bolsillo, la Esmeralda se hundió, ese marino que anotó, ¿a dónde tuvo que saltar? Al agua. ¿Y qué pasó con el papelito? Se mojó. ¿Y si se mojó, qué pasó? ¿Y entonces cómo llegó hasta el día de hoy? Lo contaron. Lo inventaron. ¡Oh, maestro! Súper saiyajin. ¿Y si lo inventaron? Porque esto se hizo en base al relato de los marinos. Pero después de una batalla de 4 horas, oye, ¿qué dijo el comandante? No sé, espérate, que estoy en los cañonazos aquí, todavía estoy acá, que no... No, sí, espérate, yo recuerdo palabra por palabra. Anota ahí, muchachos, la contienda desigual. Sí, estuve muy tranquilo toda la batalla. No. No, eso no pudo haber pasado. Construyeron esto, y hasta el día de hoy lo recordamos. Se levanta una verdad histórica. Yo lo vi, yo lo escuché, finalmente me lo contaron. Te traigo esto, traigo otra. Esto ustedes quizás no lo sepan, quizás lo han escuchado. Chupilca el diablo, ¿les suena? ¿Quién dijo sí? Cuéntenos, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿escucharon? Aguardiente con pólvora. Solo piensen, ¿qué le pasa a un ser humano si agarra un jarro, le echa aguardiente, encima pólvora, lo revuelve y se lo toma? ¿Qué le pasará? Por favor, ¿qué le pasará a ese ser humano? ¡Se muere! Le hace así un hoyo en el estómago, porque se está tomando un trago de aguardiente con pólvora. La pólvora tiene azufre, carbón y salitre. Busquen ahí intoxicación con salitre. ¿Qué es lo que le pasa a una persona? Se muere. Y resulta que nos contaron que los soldados tomaban esto y se volvían valientes y tomaban el morro. Y lo creí. Una generación de chilenos lo creyó. Yo lo creí cuando era chico. Y lo creí cuando era joven. Y tuve que entrar más o menos a estudiar historia como para entender que la cosa era mentira. Era un relato ficticio. Yo lo vi, me lo contaron, yo lo escuché. Y lo creí y levanté una verdad histórica. Y quizá a cuántas otras personas les conté que esto era verdad. Y no era verdad. La gente se muere si toma aguardiente con pólvora. ¿Cómo usted sabe eso? Brillante, ahí está. Esa es la explicación. Por lo tanto, miren esto. Ahora entramos en lo que nos convoca y nos preguntamos, y ustedes me preguntaron, profe, ¿se suicidó o lo mataron? ¿Se acuerdan o no de esa clase? Que me discutieron incluso, ¿se suicidó o lo mataron? Ya hay parte en la expresión. ¿Por qué? Porque yo lo vi, yo lo escuché, a mí me lo contaron. Y al día de hoy hay diferentes versiones. ¿Se suicidó o lo mataron? No solamente esto. Dictador. Miren el poder de las imágenes construido a través del testimonio. Dictador, genocida, tirano. ¿Qué más podemos? Lo peor. Ahora miren esto.
salvador de Chile, el libertador, un patriota, ¿sí o no? Dependiendo de quién brillante. ¿Quién dijo eso? Super Saiyajin 2. ¿Ya? Dependiendo de quién cuente la historia. Porque son diferentes visiones. ¿Cierto? Un ser de luz. Miren la foto. Sí, está Hitler y debajo Pinochet, ¿cierto? Para otra perspectiva de la historia. ¿Bien? Ya. Aquí recién comienza la clase. Pero profe. Vimos la larga duración, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ahora vamos con el acontecimiento. Lo que ocurrió ese día. Hay un sector, esto es muy político, hay un sector que dice, no, esto no fue un golpe de Estado, fue un pronunciamiento militar. ¿Cómo un pronunciamiento militar? Claro. Porque la ciudadanía en su conjunto le pidió a los militares que actuaran. Oye, ya tenemos hambre, hay violencia, hay esto y esto otro, todo lo que vimos en clase. Ustedes son los responsables, tienen que actuar contra este gobierno. Dato real. Afuera de los cuarteles les tiraban maíz. ¿Por qué les tiraban maíz? Porque les decía que eran gallinas, que no actuaban. Entonces iban mujeres y les lanzaban maíz. Por lo tanto, hay un sector que dice, no, no fue golpe de Estado, fue pronunciamiento, si la ciudadanía se los pidió. Por lo tanto, ellos actuaron, como dirían. Sí, fue violento, pero fue la ciudadanía la que lo pidió. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Por ahí por marzo, abril, mayo, cuando hablamos del ruido de sable. ¿Se acuerdan de esos militares que entraron al Congreso en 1924? Se sentaron, el Congreso se estaba subiendo el sueldo y sacaron los sables y los golpearon contra el piso y se fueron. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda en esta sala de eso? Del ruido de sables. Y todos me lo contestaron también en la prueba. Ya, eso es lo que representa esta imagen. Y eso es un pronunciamiento. Simplemente golpearon los sables contra el suelo. ¿Ya? Y no hicieron nada más. ¿Y no recuerdan todo lo que provocó eso? Cielito Lindo se fue de Chile. Hubo una dictadura, un golpe militar. ¿No recuerdan? 1924. Ya. Ese es Cielito Lindo. Y ahí están los militares sacándolo del pueblo, siempre con su perrito. Hago esto y si pregunto por el perrito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese presidente que andaba para todos lados con el perrito? ¿Alguien se acuerda? Increíble el efecto pandemia. ¿Ya? Por lo tanto, hay un sector que dice que esto fue un pronunciamiento militar. Pero hay otro. No hay otro. Seguimos con el mismo. ¿Ya? Sí, pero profe, ¿y quién puede escribir que esto fue un pronunciamiento y no un golpe de Estado? Bueno, este caballero se llama Gonzalo Díaz Correa, no se lo aprendan de memoria, solamente se los presento. Él escribió un libro para justificar toda la actuación de los militares y blanquear toda la actuación de los militares y decir, no, convencernos a todos de que no fue un golpe de Estado, sino que fue un pronunciamiento militar. ¿Ya? Él escribe un libro y dice, ¿cómo lo explica? Dice, en Chile hubo un pronunciamiento militar. ¿Quién lo dice? Gonzalo Díaz Correa. ¿Por qué? Porque en Chile había una crisis. Entonces era necesario que los militares actuaran. Si no actuaban los militares, la crisis iba a terminar en una guerra civil. Ya está. ¿Y a qué se atribuye esto? A la decadencia del sistema político, ¿ya? Porque hasta dentro del sistema de gobierno del presidente Allende estaban divididos, ¿cierto? Había unos moderados y unos más radicales. ¿Se acuerdan? Voy a tomarme el pulso todo. ¿No se acuerdan? Esto pasó ayer. Esto pasó hace como 2 clases atrás. ¿Se acuerdan cuando hablamos del MIR? Ya está. Ya está. Falta de diálogo y polarización porque la democracia cristiana que está ahí, la compañera de la democracia cristiana porque está al centro, ¿cierto? No es capaz de convocar. ¿Se acuerdan que yo les dije que no había un centro pragmático que invitara a tomar tecito con galletas a todos los sectores políticos? Falta de diálogo y polarización. Por lo tanto, con ustedes no se pueden ver. ¿Ya? Y donde se ven esto termina de manera violenta, muy violenta. La violencia del grupo armado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Patria y Libertad y del MIR, que todo terminaba mal en la calle y se enfrentaba y que incluso provocaron asesinatos, ¿ya? De personajes públicos? Crisis económica.
No me digan que no recuerdan las filas, las colas, la escasez, el mercado negro, ¿cierto? Nadie podía comprar nada, el control de precios, ¿ya? Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, ¿quién más? Dice este caballero, Gonzalo Vial Correa, ¿quién más podría restablecer el orden? ¿Quién más? Si los militares tienen las armas, ¿quién más podría hacerlo? ¿A alguien se le ocurre otro? No, él dice los militares. Son lo único. ¿Ya? Y ellos tenían que hacerlo. En conclusión, había una grave crisis durante la Unidad Popular y las Fuerzas Armadas simplemente responden al llamado del pueblo. Por lo tanto, todo es legítimo. No fue golpe de Estado. La ciudadanía fue la que le pidió a las Fuerzas Armadas que actuaran. Por lo tanto, no es golpe de Estado, es legítimo el uso de la fuerza para restablecer el orden. ¿Quién se queda con esta versión? Muy políticamente incorrecta, ¿cierto? Pero resulta que en Chile hay gente que cree en esta versión y no en esta otra, que es el golpe de Estado. Estamos en el acontecimiento, ¿cierto? La cortísima duración, lo que ocurrió el día del 11 de septiembre. Y esta es la versión más aceptada hoy, que fue un golpe de Estado militar, repentino, violento, planificado, sistemático, una conspiración militar, ¿ya? Que pasó por sobre el Estado de Derecho, que violó los derechos humanos, que mató gente, que mandó gente al exilio, que restringió todas las libertades fundamentales y todos los derechos fundamentales de todas las personas. Por lo tanto, ¿cómo va a ser un pronunciamiento? Y si alguien le pidió a las Fuerzas Armadas que interviniera, fue la minoría, dice esta versión. Por lo tanto, no fue pronunciamiento. ¿Qué fue? Golpe de Estado militar. ¿Quién lo dice? Ese caballero de barba que está ahí. ¿Alguien aquí va a ser profe de historia? ¿Quién va a ser colega mío? ¿Alguien aquí? ¿Sí? ¿Profe de historia o de algo similar? ¿Qué cosa? Ah, pero va a estudiar sociología. Oiga, usted va a leer hasta lo que no ha leído nadie en la U. Ya, usted va a leer. Ya. Usted va a estar dormida y va a decir en sociología. ¿Ya? Yo estudié con compañeros de sociología, entonces, por eso ustedes transmitían todo el día. Bueno, este caballero es Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Ya, él es marxista, entonces tiene una visión desde la izquierda. En cambio, Gonzalo Vial Correa es la visión desde la derecha. Y él dice, no, golpe de Estado. ¿Cómo Pinochet va a ser un héroe? Si él pasó por sobre todo el Estado de Derecho, la Constitución, planificó una conspiración, y por sobre todo la nación, por sobre toda la ciudadanía, por sobre todos los valores republicanos, ¿cómo va a ser un héroe? No puede ser un héroe, porque fue un golpe de Estado. Otra, Allende no es culpable de la crisis. Los culpables son los empresarios que le temen al gobierno del presidente Salvador Allende. Decreto 520. ¿O no se acuerdan? Decreto 520. La empresa La Compañera está funcionando más o menos, cierra día por medio, no abre, está produciendo a la mitad. Decreto 520. ¿Y qué hacemos con su empresa? La expropiamos. Por lo tanto, ¿los empresarios querían eso? No. Entonces, no es culpa del presidente Allende, dice Gabriel Salazar, es culpa de los empresarios que no quisieron ceder nada. Y dice que el sistema económico actual, que este sistema liberal que tenemos, este sistema capitalista, es parte del legado de la dictadura. ¿Por qué? Porque hoy día vivimos en una sociedad muy desigual. Y eso es culpa del sistema económico que tenemos hoy día. Mire, ¿les gusta nuestro sistema económico? iPhone, Galaxy 7, PlayStation 5. Concierto de no sé quién. ¿Les gusta? Starbucks, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Doggies, LED de 85.000 pulgadas. ¿Les gusta o no les gusta? Sí. Digan la verdad. Alguien va a decir una cosa. ¿Ya? Por lo tanto, dice, en conclusión, aquí está lo principal, y que esto sí yo creo que todos lo compartimos. El gobierno del presidente Allende, legítimo, fue elegido legítimamente, ¿no? Entonces podemos sacarlo así como, oye, ¿sabes qué? Que ya no nos gusta tu gobierno, así que no se puede. Otra,
Que no se olviden, dice don Gabriel Salazar con sus barbas de viejito pascuero, que había un contexto de Guerra Fría, y en ese contexto de Guerra Fría había un continuo intervencionismo de Estados Unidos que no nos dejó la economía tranquila. ¿O no se acuerdan de voy a hacer chirriar la economía chilena? ¿Se acuerdan cuando el presidente Allende estatizó el cobre? Entonces el presidente Nixon de Estados Unidos dijo, no. Después, primero cuando dijo, oye, el presidente Allende, un socialista, fue elegido democráticamente en Chile, hay que sacarlo. ¿Se acuerdan la frase? Hay que patearle el trasero. Hay que sacarlo. ¿Por qué? ¿Y si Chile se convierte en una segunda Cuba? Continuo intervencionismo de Estados Unidos. El boicot de la elite empresarial chilena, ¿cierto? Recordemos el paro de los camioneros, ya que generó mucho más desabastecimiento, aparte del mercado negro. Por lo tanto, dice, todo esto no es culpa del presidente Salvador Allende, es culpa de los militares que planearon la conspiración, es culpa de los militares que dieron un golpe de Estado y es culpa de los empresarios que temieron al presidente Allende a través de su gobierno socialista. Raya para la suma, el golpe militar acaba con el proyecto socialista y favorece al empresariado. ¿Gracias a quién? A la intervención de los militares. Entonces fue un golpe de Estado. No fue un pronunciamiento militar. Hoy día ustedes le preguntan a personas, seres humanos, con cuál de las dos se queda, se van a encontrar con gente que opina de las dos formas. Van a encontrar, por supuesto, mucho más gente que opina que es golpe de Estado, pero van a encontrar gente que opina que es pronunciamiento. Su abuelito seguramente va a decir que es golpe de Estado. ¿Mm? Y aquí tenemos la coyuntura. ¿Cuál era la coyuntura? El de mediana duración. ¿Cuánto duró la dictadura en Chile? Yo siempre me pregunté, porque ya no lo hice, si yo hubiese dado décimas por este tipo de preguntas, si hubiese funcionado. Bueno, usted se la hubiese llevado todas. ¿Cuánto duró la dictadura? Piensen en el año que empezó, en el año que terminó, y le restan a uno la otra número. 17. Brillante. Bueno, ese proceso de mediana duración, dicen algunos autores que fue una dictadura. Y hoy día hay mayor consenso sobre ese concepto, que fue una dictadura. ¿Ya? Requisitos para hacer una dictadura. ¿Qué tenía el Poder Ejecutivo durante la dictadura? El Poder Ejecutivo, el presidente. ¿Quién era el presidente? Durante la dictadura, ¿quién era el presidente? Oh, General Pinochet. Allende estaba muerto, ya. Es General Pinochet, el ejecutivo, ¿cierto? El presidente. Pero, ¿lo habían elegido democráticamente? ¿Cómo había llegado al poder? Por la fuerza, ¿cierto? Ya. Durante la dictadura había congreso, estaba abierto, teníamos parlamentarios. No, había sido cerrado en 73. Entonces, ¿quién hacía las leyes? Pinochet. Brillante. Ya van dos, ejecutivo y legislativo. Ah, me van a decir ustedes, profe, pero el Poder Judicial estaba independiente. Sí, independiente, pero si usted caía preso, ¿usted cree que iba a decir, no, el sistema judicial es independiente, así que hagamos un juicio justo? ¿Quién lo tenía controlado? Ya está, dictadura, ya está. Los tres poderes del Estado concentrados en una sola persona o un solo grupo, en este caso, la Junta Nacional, la Junta Militar de Gobierno. Por lo tanto, ahí está el argumento de la dictadura. Ahí está. ¿Ya? Sin límite de poder. Voy a hablar una estupidez que nadie se está ofendido. Usted es muy feo. Se lo llevan detenido. Esto es real. Ya, el presidente tenía la capacidad, el presidente General Pinochet tenía la capacidad de ordenar la detención de alguien. Porque sí. Tenía la capacidad de decir, usted se va del país exiliado. Y se va, porque ¿usted cree que iba a apelar a un juez, algo? No lo queremos. Se va. Pero hay otros que dicen, no fue dictadura, fue régimen militar. ¿Ya? Fue régimen militar. ¿Y por qué fue régimen militar? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese plebiscito que hubo para legalizar la Constitución, aprobar la Constitución del 80, ese del sticker, que le he hablado harto yo?
del plebiscito del sticker. Ya. Ahí también se preguntó si el general Pinochet seguía por 8 años más, del 80 al 88. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Que sí o que no? Que sí. Entonces los que dicen esto, dicen, no fue dictadura, porque hubo un plebiscito que legitimó que el general Pinochet fuera el presidente de Chile. Ya está. Régimen militar. Ya, pero, oye, viejito, pero acuérdate del sticker. Vengo a votar aquí. Ya, vote, hago un sticker, y saco el sticker. Vengo a votar acá, y saco el sticker. Vengo a votar acá, y sacaba el real. Porque no llamo a votar y le sacaba el sticker cuantas veces quería, y yo votar al otro lado. Y ya está. Ese plebiscito, ni aquí, ni en la quebrada del ají, sería legítimo, ¿cierto? Bueno, pero a eso es lo que apelan quienes dicen que fue un régimen militar y no una dictadura. Y aquí está la multicausalidad de la historia, ¿cierto? Y con esto vamos cerrando. Aquí no me voy a trabar porque todas han sido las causas que hemos nombrado durante cada clase. Factores políticos externos, internos y sociales. Aquí no están tan reflejados los económicos. ¿Qué causó entonces este quiebre de la democracia? De diferentes visiones históricas. Políticos externos, el mundo bipolar, el contexto de Guerra Fría, estas dos grandes órbitas, una contra la Unión Soviética que penetra en América Latina, y la Revolución Cubana, y que posiblemente podría haber llegado a Chile con el gobierno del presidente Salvador Allende. Por otro lado, Estados Unidos dice, no, me voy a oponer y voy a intervenir de las más diferentes formas: económica, Alianza para el Progreso; política, con continuas intervenciones; militar, Operación Cóndor. ¿Se acuerdan de la Operación Cóndor? Ya. Factores políticos internos, agotamiento del sistema electoral chileno. ¿Se acuerdan que cuando el presidente Allende, candidato, fue a la elección, fue con otros dos y él obtuvo la mayoría, pero una mayoría así? ¿Se acuerdan de ese evento? ¿Y en ese tiempo iban a segunda vuelta? No. ¿Y qué hacían? Simbólicamente se presentaban al Congreso los que habían obtenido mayoría, los dos que habían tenido mayoría. Y el Congreso decía, ratificamos al ciudadano Salvador Allende. Y aquí dice que ese sistema estaba buscado, y ya no podía ser de esa forma. ¿Ya? Y ese es uno de los factores. Que los proyectos eran excluyentes entre sí, porque la compañera que está ahí, y que es la demócrata cristiana, fue incapaz de convocarlo a ustedes, y a ustedes sentarse en el misma mesa. Y ustedes, cuando se veían, terminaban a balazos, a los combos y a las patadas voladoras. Y lo mismo pasaba en la calle. Son irreconciliables. Ustedes no podrían decirle, oye, pero conversemos, a lo mejor llegamos a un consenso. No, solamente yo quiero gobernar. Ningún otro proyecto puede gobernar conmigo. Esto genera una organización política debido a la falta de centro, porque nadie controla ahí, al medio, no hay mediocampista. Y ustedes con ustedes se vuelven enemigos irreconciliables. Y todo esto genera, por supuesto, la crisis de la institucionalidad chilena. Y los factores sociales ya los conocemos, ¿cierto? Desigualdad, pobreza, el estado de bienestar, recuerden que no daba abasto. Y hasta el final yo les voy a decir que no se le olvide la señora sacando agüita del San de la Guada con el jarro. Nunca se le olvide esa imagen. En pleno estado de bienestar, gobiernos radicales, década del 50, no alcanzaba para todo eso. Y había gente que tomaba agua de ahí. Yo no sé ni ustedes, siquiera si ustedes se lavarían las patitas hoy día en el San Juan del Agua. Pues había gente que tomaba agua de ahí. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos testimonios, que no los vamos a leer ni los vamos a profundizar, aquí están parte de la prueba, donde cada uno tiene que hacer su análisis. Se los voy a explicar muy brevemente. Dice, la visión del subsecretario del Partido Socialista. ¿La visión de qué? Del quiebre de la democracia. Y él aquí entrega su versión. ¿Ya? La visión de la democracia cristiana, esta es muy particular, la podríamos utilizar. Miren lo que dice aquí. La democracia cristiana es la compañera, la que está ahí, el centro que no los pudo convocar ni a ustedes ni a ustedes. Y miren a quién culpa. Los hechos que vive en Chile son consecuencia del desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a la que el gobierno depuesto ¿de quién? ¿El gobierno depuesto de quién? ¿Qué gobierno fue depuesto el 73? No, ese comienza.
Entonces, ¿a quién está culpando la democracia cristiana? A Allende. Al menos paradójico, porque el primer presidente, el que vimos en el discurso, Patricio Aylwin, ¿de qué partido va a ser? De la democracia cristiana. Bueno, ¿y cómo no le echaste la culpa a todo a Allende? Ahí está. ¿Ya? Otro, la versión de los militares, a través del bando número 5, según los militares, la culpa de todo, ¿de quién es? Está claro, ¿cierto? Ahí está clarito. La culpa de todo es del gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Ya? Resquicios legales, o sea, decreto 520. Incapaz de mantener la convivencia de los chilenos. Gobierno es ilegítimo, o sea, la culpa de todo del presidente Salvador Allende. ¿Ya? Y aquí está la versión de otro líder de un partido político de izquierda. Y le echa la culpa de todo a la intervención de las Fuerzas Armadas y al intervencionismo de Estados Unidos. Ya tenemos 4 fuentes. ¿Ya? Y aquí hay 2 más. La versión y la interpretación de Gabriel Salazar, el caballero de barba que vimos. Aquí está la interpretación de Gonzalo Vial Correa, que era el que decía que lo que había ocurrido en Chile lo acabamos de ver 5 minutos atrás. ¿Quién lo tiene anotado? ¿Quién anotó para la prueba, que es la próxima semana? Si yo pregunto, realice una interpretación de la fuente de Gonzalo Vial Correa acerca de la fractura de la democracia, ¿qué me responden ustedes? Si lo vimos hace 5 minutos atrás. Había unos que estaban anotando ahí, me imagino que hicieron solo monitos. Gonzalo Vial Correa, es el caballero. ¿Y qué decía él? Pronunciamiento militar. Entonces, vamos adelante. Y aquí está la fuente de Gonzalo Vial Correa. Y estas son interpretaciones y análisis que ustedes van a tener que hacer en la prueba. ¿Ya? De esta forma vamos cerrando. A lo menos preocupante. Estos son datos 2014, 2016, 2016, y dice ahí, el 30% de los chilenos adultos apoya un gobierno autoritario. No saben lo que les espera con un gobierno autoritario. Y hay gente que lo apoya. ¿Ya? ¿Por qué será? Adultos, podría ser mayor de 18 años. ¿Y por qué será que hay gente que apoya ese tipo de régimen? Esa es la pregunta. Otro. Esa es una. Otra. Porque el que no ha pasado una pellejería en la vida, como decía mi abuelo, y ahí tocamos a la generación de ustedes. Es una generación que no ha vivido una guerra, ni interna ni externa. Si ustedes creen que en estos 2 años alguien de ustedes podría decirme, profe, yo pasé hambre, eso comparado con el estado de bienestar. Sí, brillante, Jordana, esa era la respuesta. Eso comparado con la señora sacando agüita del sajón de la Guada. Esos niños no iban al colegio. Cuando les preguntaban escolaridad, a los 18 años de escolaridad, nunca fui al colegio. No sé leer ni escribir. 50 años de edad posteriormente, no sé leer ni escribir. Tengo un privilegio estar sentado acá, no se imaginan ustedes. ¿Ya? Otro factor. Cuando yo iba saliendo del colegio, aunque yo no terminé 4º medio, lo terminé de otra forma, como ustedes saben, se acabó después educación ciudadana, que en ese tiempo era educación cívica. Ahí hay un vacío. ¿Ya? Hay gente que sabe que hay que votar, pero no sabe por qué, por ejemplo. Hay gente que no sabe cómo se financia el Estado. ¿Cómo se financia el Estado? Interesante. Lo vamos a ver el próximo año en 3º medio de educación ciudadana. ¿Quién quiere entrar a esta hora? Anaí Rodríguez, bienvenida, aunque se está agarrando la colita. Otro, el último, y es el más preocupante. Se hizo una prueba de conocimiento de educación ciudadana en 2016. Así a jóvenes como ustedes. Estudiantes que no apoyan una dictadura. Los que no apoyan una dictadura. Los que no apoyan una dictadura obtienen un puntaje más bajo que los que sí apoyan una dictadura. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Será que nunca han vivido una dictadura? Ni siquiera se lo imaginan. Ni siquiera se lo pueden imaginar. O sea, yo le digo a ustedes, con todo lo terrible que les he contado, cuesta imaginarse. Yo creo que quizás la que tiene la evidencia más cerca de usted acá es el relato de su abuelo. Porque si a uno no se lo cuentan, el testimonio,
no le toma el peso hasta que llega el momento. Y cuando llega el momento ya es tarde, ojalá. Nunca más. Nunca más. La peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras. Porque la democracia es perfectible, siempre se puede perfeccionar. La dictadura no, gobierna uno. Y ese hace lo que quiere, como el rey. Ahí está. Pregunta, por supuesto, no se hace, no está mudo, ¿ya? Y dice, ¿cuál es tu explicación acerca de las causas que llevaron a nuestro país al quiebre de la democracia? Y si eso sale en la prueba. ¿Crees que existen circunstancias que justifican establecer un régimen autoritario? Bien fundamentado en la prueba también podría aparecer. ¿Ya? Ahí tenemos al presidente Salvador Allende, las colas, tomas de industria, ha sido anunciado a la prensa, y la violencia en las calles. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acá, en sus casas? ¿Preguntas? Profe, la prueba está muy difícil. Profe, ¿y cómo va a ser la prueba? Profe y... Profe. Qué bueno que haya quedado claro. Dígame. Claro, si yo doy, la tarea ya fue, ya la di, ya la hicieron, ya se cerró. Queda la tercera prueba. ¿Ya? La tercera prueba. ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Me recuerdan, por favor? Exactamente. ¿Ya? Ese día va a estar liberada la prueba un poco antes. ¿En sus casas alguna pregunta que se le haya quedado por ahí? ¿Guardadita? ¿Escondidita? ¿No? Parece que no. Cualquier cosa, como siempre, me pueden preguntar por correo. Yo estoy siempre en atención.